Bueno, les invito a los que están allá en la parte de atrás, pues si pueden pasar aquí al frente, hay suficientes sillas y pues así estaríamos un poquito más cerca, ¿verdad? Un poquito más unidos. Acompáñenme a orar, que sea Dios quien nos guíe en este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por tu misericordia, Señor, nos tienes aquí reunidos. Que tú, Señor, nunca apartarás tu amor de nosotros. No habrá nada que pueda separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Por eso te damos gracias, Señor, y queremos aprender hoy de ti. Ayúdanos, Señor, que por medio del estudio de tu palabra nosotros te conozcamos mejor y conozcamos qué es lo que tú deseas y anhelas de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hemos estado estudiando y hemos avanzado un poco en el estudio del libro de Primera de Pedro, y este libro nos anima mucho a saber cómo nosotros debemos comportarnos en medio de momentos difíciles, en medio de tiempos de la prueba. Entonces Dios, por medio de este libro, nos va exhortando poco a poco y nos va enseñando algunas cosas que nosotros debemos conocer y algunas cosas que nosotros debemos entender y cosas que Dios anhela de nosotros. Así que hoy vamos a ver algo muy importante también, que en medio de tiempos difíciles es necesario vivir en el temor de Dios. Algo muy importante es que nosotros consideremos a Dios en nuestras vidas, y sobre todo si estamos pasando por momentos difíciles, pues será muy necesario que nosotros consideremos a Dios y decidamos actuar conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios. Hoy estudiaremos los versículos del 17 al 19. Si se fijan, no vamos muy rápido en el sentido de abarcar muchos versículos, porque queremos ir entendiendo realmente lo que la palabra de Dios nos va enseñando. Así que por eso vamos viendo porciones pequeñas, pero tratando de entenderlas bien. El versículos 17 dice: y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Versículo 14 ya había introducido esta idea de que nosotros deberíamos comportarnos como hijos de Dios. Versículo 14 decía: como hijos obedientes, no se conforme a los deseos que antes tenía, ¿verdad? Así que desde el versículo 14 el apóstol Pedro introduce esa idea de que nosotros somos hijos de Dios, y por tanto el ser parte de la familia de Dios requiere un comportamiento específico, ¿verdad? Es la idea de que si yo con mi familia, por ejemplo con Tesla, decidiéramos adoptar un niño, que sería ya algo increíble después de tanta provisión que Dios nos ha dado, pero si eso llegara a ocurrir, este niño que vendría a nuestra familia no sería él el que vendría a poner las reglas a nuestra casa. Seríamos nosotros como padres que le diríamos a este niño que viene: en esta casa se vive de esta manera. Y eso es lo que pasa con nosotros. Cuando Dios nos recibe en su familia, no somos nosotros los que venimos y le decimos a Dios: estas son las reglas que voy a poner yo para ser un hijo suyo. Es totalmente lo contrario. Dios como Padre nos recibe como sus hijos, pero Él dice: hay ciertas reglas que cumplir. Si usted es parte de mi familia, entonces la forma en que se comporta un hijo de Dios es la siguiente. Y el apóstol Pedro, en este caso, nos está enseñando algunos de esos aspectos que Dios señala que son el comportamiento normal de un hijo de Dios. La semana pasada hablábamos de la santidad y mirábamos que un hijo de Dios vive en santidad. No es posible que los hijos de un Dios santo no anhelen la santidad. Si somos hijos de Dios, por tanto vamos a buscar esa misma santidad que existe en Dios, la cual nosotros deberíamos anhelar que existe en nosotros también. Pero el versículo 17 comienza diciendo: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga la obra de cada uno. Miren, esa expresión es
Es una expresión condicional, es algo que está poniendo una condición. Lo que me está diciendo es que si yo me atrevo a llamar a Dios que como Padre, si yo lo invoco a Él en un sentido de llamarle Padre, por ende estoy asumiendo la condición de que yo me estoy sometiendo a Él como un hijo, ¿verdad? Por tanto, si yo me atrevo, este pasaje lo que nos está diciendo es esto: si usted se atreve a decir que Dios es su Padre, entonces viene la siguiente parte, dice: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces como que el apóstol Pedro nos está diciendo: si usted se atreve a decir que Dios es su Padre, si usted se atreve a invocar a Dios como Padre, como su Padre, entonces condúzcase en el temor todo el tiempo de su peregrinación. Si usted dice que Dios es su Padre, entonces usted tiene que vivir con temor, porque no es posible que Dios sea nuestro Padre y nosotros no tengamos temor a este Padre que hemos recibido, al Padre Celestial. Yo no sé si ustedes entienden lo que es tener temor a uno de sus padres o a sus padres. Mi padre murió cuando yo iba a cumplir 6 años, y a pesar de eso tengo recuerdos de cómo le tenía miedo a mi papá yo, cómo tenía miedo de tocar una cosa que no era mía, de hablar en un momento inapropiado, porque en mi casa me acuerdo que si habían adultos presentes y un niño se atrevía a hablar, cuando se iban los adultos, las consecuencias venían. Entonces nosotros, mientras estaba nuestro papá y habían personas hablando, lo manteníamos calladitos, ¿verdad? Preferíamos no hablar a recibir la reprensión que venía después si nosotros nos habíamos atrevido a hablar mientras había un adulto. Entonces ese temor que nosotros teníamos, aún siendo niños muy pequeños, limitaba nuestras acciones. Y aún puedo recordar algunos momentos donde, ya entrando en la etapa de la adolescencia, cuando ya habían amigos que me querían enseñar a fumar y cosas así, con solo pensar, con solo tener en mi mente qué iba a pasar si a mi mamá le llegaban a contar que me habían visto con un cigarro en la mano, era suficiente como para decir: no, yo no voy a fumar. Porque yo decía, si mi mamá se llega a dar cuenta que yo tengo un cigarro en mi mano y que me han visto fumando, no me imagino lo que va a pasar ese día. Porque sabíamos que mi mamá, cuando ocurría algo que estaba totalmente de acuerdo a lo que eran sus principios morales, entonces ella actuaba de una manera muy enérgica, de tal manera que quedara claro para nosotros que no era permitido ese tipo de comportamiento en nuestra casa. Así que nuestra madre hizo una buena labor de, por lo menos en lo que estaba a su alcance, garantizar que nosotros no nos desviáramos tanto, ¿verdad? Pero saben, Dios nos está diciendo en este caso esto: si usted invoca a Dios como su Padre, si usted considera a Dios como su Padre, es necesario que usted le tema a ese Padre también. Es necesario que usted viva con temor todo el tiempo de su peregrinación. No es posible que nosotros invoquemos a Dios como Padre y hagamos lo que querramos. Solo bajo una circunstancia nosotros podríamos decir que Dios es nuestro Padre y nosotros vivir la vida como se nos dé la gana. Solo si no conocemos verdaderamente a ese Padre. Solo si desconocemos quién es nuestro Padre y decimos eso solo porque todo el mundo lo dice. Pero si verdaderamente lo decimos, si lo hacemos con conciencia, si lo hacemos a sabiendas de que Cristo Jesús nos ha permitido ser hijos de Dios por medio de su sacrificio, entonces yo debería tener muy claro quién es ese Padre al que yo le debo temer. Hay un versículo en Hebreos 10:31 que nosotros deberíamos tener en nuestra mente. Si ustedes le dan unas cuantas páginas atrás ahí en su Biblia, Hebreos capítulo 10 versículo 31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si nosotros conocemos al Dios vivo, si nosotros realmente conocemos a Dios y entendemos que Él es nuestro Padre, en nuestro corazón deberían estar resonando estas palabras y estar diciendo para nosotros mismos: es terrible caer en manos del Dios vivo. Es terrible ser objeto de la disciplina de Dios. Es mejor llevar una vida acorde a la que es la voluntad de Dios
antes de caer en manos del Dios vivo, y que Él me obligue a dejar mis caminos, mis malos caminos, por medio de la disciplina. Si nosotros invocamos a Dios como Padre, es necesario que entendamos que debemos conducirnos en el temor de Dios todo el tiempo que nosotros estemos aquí en nuestra tierra. Ahora, yo quiero decirles algo. Yo sé que hay un principio o una enseñanza bíblica que con solo mencionarla, ustedes completarían el versículo. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿verdad? Eso está aquí en nuestra mente. Pero no es importante que solo esté en nuestra mente. Necesitamos examinar si eso está en nuestro corazón. Hace poco, justamente esta semana, estuve hablando con una persona que desde su infancia, desde su niñez, lo llevaron a la iglesia, creció en la iglesia, le enseñaron mucho de la palabra de Dios, sirvió en la iglesia por algún tiempo, y de repente, pues por algunas circunstancias de la vida, esta persona dejó de asistir a la iglesia y dejó de servir al Señor y se enredó con los afanes de la vida, ¿verdad? No estoy hablando de una persona que es mala, que anda en vicios, que anda en cosas así. Estoy hablando de una persona que simplemente ha decidido que los domingos, por cuestiones de sus circunstancias particulares, lo que él necesita hacer es trabajar. Entonces, por causa del trabajo, él se ha alejado a Dios y ha dejado de congregarse. Pero hablando con él, yo le pregunto cómo está su vida, cómo está su relación con Dios, y él me dice, no, mire que no ando tan bien, no me congrego, no estoy asistiendo a esto, no estoy asistiendo a nada. Pero me dice, pero no crea, me dice, el temor ahí está, me dice. El temor de Dios ahí está siempre, me dice. Eso no lo he dejado, me dice. Y escuchando esa frase me puse a pensar, porque estaba preparándome para esta predicación, y me puse a pensar si esa frase que dice mucha gente, no crea, el temor no es de Dios, nunca lo he dejado, si eso es cierto o solo es un engaño de nuestro corazón. Porque yo me acuerdo que cuando yo temía, cuando yo tenía la oportunidad de hacer algo, pero con solo el temor que me daba que mi mamá se diera cuenta de que yo hiciera algo, me frenaba y dejaba de hacerlo. Entonces el temor me impedía hacer muchas cosas. Ahora mi pregunta es, cuando alguien dice, no, el temor ahí está, ¿ese es un temor real o es un temor ficticio? ¿O solo es un consuelo que nosotros nos damos a nosotros mismos para decirnos que no andamos tan mal como realmente quisiéramos pensar? Dice la Biblia, el temor de Dios es el principio de la sabiduría, y eso es algo ciertísimo. La sabiduría es esa facultad que viene de parte de Dios, de que nosotros podamos tomar las decisiones, las mejores decisiones. No importando cuál sea la circunstancia, con la sabiduría nos lleva a tomar aquellas decisiones que honran a Dios y que son beneficio para nosotros. Si nosotros no tememos a Dios, entonces nuestras decisiones ni van a honrar a Él, ni van a ser para beneficio para nosotros. Entonces se lo voy a decir de esta manera: la sabiduría nos lleva a tomar las decisiones más inteligentes que podríamos tomar. Y esas decisiones inteligentes vienen cuando nosotros tememos verdaderamente a Dios. Si nosotros actuamos sin el temor de Dios, no somos inteligentes. Estamos actuando aún a sabiendas de que nos va a llevar por mal camino, aún a sabiendas de que vamos a tener malos resultados, aún a sabiendas de que no es el plan de Dios para nuestra vida, y nosotros tomamos una decisión. ¿Saben? Eso se llama no ser inteligente. No somos inteligentes cuando no tomamos las decisiones sabias, y no tomamos las decisiones sabias cuando no actuamos en el temor de Dios. Muchas veces, ¿cómo se manifiesta esta falta de temor a Dios? ¿Saben? Muchas veces nosotros podemos decir, no, yo sí temo a Dios, pero de repente, digamos, lo general para una persona en nuestra cultura es que se trabaja de lunes a sábado, ¿verdad? Aunque muchas de las empresas últimamente suelen trabajar de lunes a domingo. Pero no obstante, todavía la mayoría de empresas todavía tienen un horario de 6 días a la semana y trabajan de lunes a sábado. Por tanto,
En la mayoría de los casos el domingo es aquel día que se considera día libre, por lo menos del compromiso laboral que nosotros podríamos tener. Por tanto, solo disponemos de un día a la semana, como podríamos decir nosotros, para hacer aquellas cosas que son mías, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se manifiesta que no hay temor de Dios? Si trabajo 6 días a la semana, Dios también me dice que hay un día que debo de dedicárselo exclusivamente a Él, ¿verdad? Entonces yo trabajé 6 días a la semana, y este séptimo día, que es la única oportunidad que yo tenía de dedicar un día al Señor tal como Él me lo pide, entonces viene y digo yo, pues como entre los 6 días de la semana no tengo la oportunidad de pintar la casa, podría decir, entonces voy a ocupar el séptimo día de la semana, que es el que tengo para mí. Yo sé que Dios lo va a entender, no importa, porque Dios es un Dios bueno y Él va a entender. ¿Saben? Lo que estoy haciendo yo es demostrando que no temo a Dios. Estoy demostrando que puedo pasar por alto un mandamiento de Él sin que me dé ni cosquillas. Y ese día yo puedo decir, no, voy a pintar la casa, voy a arreglar el carro, voy a arreglar el jardín, voy a hacer esto, voy a salir de compras, voy a hacer aquellas cosas que no puedo hacer en el transcurso de la semana, porque es el único día que tengo disponible. Dios lo va a entender. ¿Saben? Eso sería la decisión, es tomar decisiones de ese tipo, es actuar sin el temor de Dios en mi vida. Hace poco una persona, escuchando una predicación, decía que alguien le decía que el domingo no podía llegar a la iglesia porque necesitaba arreglar algunas cosas en la casa, y el cerrajero solo podía llegar el domingo. Entonces, como el cerrajero solo podía llegar el domingo, él no podía ir a la iglesia porque si no, no iba a poder hacer el trabajo. Entonces la persona lo que le dijo, bueno, entonces cambie de cerrajero, porque no puede ser que un cerrajero o que cualquier otra persona condicione nuestra responsabilidad de obedecer a Dios en cuanto a sus mandatos y cualquier mandato que nosotros podríamos tomar. ¿Saben? Por cualquier razón que usted deje de congregarse, no es una decisión inteligente, porque va a caer en manos del Dios vivo por no temerle, y Dios va a tomar cartas en el asunto, y como un buen padre no va a permitir que uno de sus hijos se le desvíe, y va a actuar con la disciplina que sea necesaria. Por tanto, no es inteligente actuar sin temer a Dios. Por ejemplo, si yo tengo la oportunidad de hacer un negocio, pero sé que para hacer ese negocio yo tendría que saltarme algunas cuestioncitas legales, pero el negocio puede ser muy bueno y no le va a hacer daño a nadie, simplemente tengo que saltarme algunas cuestiones legales. Pero yo sé que Dios nunca va a tolerar que uno de sus hijos esté pasando por alto la ley y que se le sea considerado como un infractor de la ley, como un delincuente. Imagínense Dios diciendo, tengo hijos delincuentes que aún con toda plena conciencia violan la ley. Pero nosotros podríamos caer en la situación de que pasamos por alto esas cuestioncitas legales con tal de hacer un buen negocio. Un negocio que va a proveer para la necesidad de mi familia. Incluso le podemos poner todas las excusas que queramos. Si hago este negocio, hasta voy a poder ofrendar a la iglesia y voy a ser parte de la extensión del reino de Dios con mi ofrenda. Pero saben, Dios no les está pidiendo eso. Dios lo que nos pide es que actuemos con el temor de Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación. Así que si nosotros tememos a Dios verdaderamente, no importando la oportunidad que tengamos, aunque sea la mejor oportunidad del mundo, aunque sea la mejor situación en el mundo que nos presente el fin de nuestros problemas financieros, si nosotros actuamos en el temor del Señor, vamos a decir, no, yo no puedo actuar de esa manera y no puedo entrar en este negocio y no me puedo involucrar en esas acciones porque esto va a traer una consecuencia de parte de Dios para mi vida. ¿Saben? Una de las formas en que nosotros manifestamos que no tenemos temor a Dios es con respecto a nuestra ofrenda. Sabemos que hay una responsabilidad de parte de nosotros para con Dios, de retribuirle a Él algo de lo que Él nos ha dado. ¿Saben? El 100% de lo que tenemos le pertenece a Dios porque Él nos lo da. Y Él lo que nos pide a nosotros es que propongamos en nuestro corazón que le vamos a ofrendar, que vamos a retribuirle de lo que Él nos da,
de una manera generosa para expresar nuestro amor a Él. Pero muchas veces resulta que hacemos nuestro presupuesto, disponemos y decimos vamos a dar X cantidad de dinero a Dios como una ofrenda voluntaria, pero de repente nos damos cuenta que si damos la ofrenda no podríamos pagar el cable o el internet de nuestra casa. Entonces decimos, bueno, Dios lo va a entender, tengo que pagar el cable o el internet. Y dejamos de cumplir y ser responsables y de ser fieles a Dios. ¿Saben por qué somos así? Porque no tememos a Dios. Si nosotros verdaderamente temiéramos a Dios, no permitiríamos que nada se interponga con nuestra responsabilidad y privilegio de poder ofrendar al Señor según lo que hayamos propuesto en nuestro corazón. Pero si de repente venimos y decimos, bueno, sí, tengo propuesto en mi corazón ofrendar algo, pero es que esta semana tuve que comprar los útiles de la escuela, tuve que comprarle mochila, los zapatos nuevos a los niños, tuve que mandar a pintar el carro, tuve que reparar ciertas cosas, tuve que hacer esto y bueno, ni modo, este mes yo no pude ofrendar al Señor porque tenía demasiados compromisos. Saben, eso es como que ustedes le están diciendo, mis hijos son más importantes que Dios, porque primeramente voy a atender a mis hijos que ser responsable con Dios. Y eso es una evidencia de que no tenemos temor de Dios en nuestros corazones. Cuando nosotros podemos pasar por alto cualquier compromiso que tengamos con Dios y pongamos enfrente cualquier otra cosa, entonces estamos demostrando que el temor de Dios no existe en nosotros. Y mi responsabilidad es decirle, es terrible lo que nos va a pasar a nosotros si nosotros no consideramos a Dios en nuestras vidas y si no le tememos, porque es terrible cosa caer en manos del Dios vivo. Aún Dios decía, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Todos nuestros esfuerzos, si no está primeramente el temor de Dios y si no cumplimos con aquello que Dios nos ha mostrado que son nuestra responsabilidad delante de Él, cualquier esfuerzo por hacer prosperar nuestra vida no va a servir de nada, porque vamos a encontrar que Dios mismo va a resistirnos a nosotros por no temerle a Él. Y Él no nos va a permitir que prosperemos, porque Él no podría permitir que un hijo actúe sin temerle y que las cosas le salgan bien. ¿Saben por qué? Porque dejaríamos de temerle más y nos haríamos más libres en cuanto a nuestro actuar para con Dios. ¿Saben? Cualquier tipo de pecado que yo consienta en mi vida es no temer a Dios. Cualquier tipo de pecado. Por ejemplo, comenzar una relación con un yugo desigual. Si yo soy creyente, si sé que Dios me dice que no entable una relación con un yugo desigual, pero digo, no, pero es que esta persona me gusta, ella es una buena persona, yo le voy a compartir y yo la voy a ganar para Cristo. ¿Saben? Eso es no temer a Dios. ¿Por qué? Porque están pasando por alto aquellas cosas que Dios claramente le enseñan y tomando la atribución de decidir cuál es la mejor forma de actuar. Es como que le estén diciendo a Dios, mire Dios, usted se equivocó. Yo sí puedo entablar una relación y va a ver que yo le voy a convertir a esta persona. Es un insulto a Dios. El no temerle a Dios cuando nosotros actuamos de esa manera. Y hay cantidad de formas en que nosotros mostramos que no tememos a Dios. Por ejemplo, los que somos padres y tenemos a nuestros hijos y no los disciplinamos porque pensamos, no, es que mi hijo va a tener algún daño, psicológicamente le va a pasar algo, y empezamos a hablar a poner cualquier excusa en cuanto a la disciplina de nuestros hijos, cuando Dios dice que la vara alejará la necedad del muchacho, cuando dice que el que ama a sus hijos desde temprano los corrige. Pero nosotros podemos poner cualquier excusa como padres y decir, no, es que mi hijo va a tener un daño, es que mi hijo va a tener un trauma, es que mi hijo va a hacer aquí, es que me van a acusar, es que en la escuela me dicen que no haga eso. Si nosotros no actuamos conforme a la palabra de Dios, aún con la disciplina con nuestros hijos, entonces no estamos temiendo a Dios, porque tememos la opinión de cualquier otra persona antes de lo que Dios pueda decir de nosotros. Y hay muchas formas en las que nosotros manifestamos que no hay temor de Dios en nosotros. Pero Pedro estaba diciendo, si usted verdaderamente está considerando a Dios su Padre, entonces condúzcase en el temor de Dios todo el tiempo que esté en esta tierra. Si realmente está considerando a Dios su Padre, témale. Porque si Dios es su Padre, lo va a tratar como un hijo también. Y si un hijo se porta mal, un padre lo va a disciplinar.
Por tanto, es mejor, antes de caer en la disciplina del Señor, mejor compórtese como debe. Mejor tema llegar al punto en que Dios le va a disciplinar. ¿Cuáles son las razones de por qué nosotros deberíamos conducirnos de esa manera? ¿Por qué deberíamos vivir nuestra vida en el temor del Señor? Dice el versículo 18: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si nosotros no tememos a Dios, si nosotros actuamos en contra de la palabra de Dios y su voluntad, aún a sabiendas de lo que nosotros tenemos que hacer, actuamos como personas que ignoramos que el precio que Dios pagó para poder hacernos sus hijos fue la muerte de su propio Hijo. Y cuando nosotros actuamos sin el temor de Dios, es como que le estuviéramos diciendo a Dios: no me importa que usted haya dado a su Hijo por mí. Igual yo puedo decidir lo que es bueno, lo que es malo, y yo puedo decidir lo que es correcto, y no me importa que su Hijo haya muerto. No me importa que la sangre que se ha derramado para pagar por mis pecados sea la sangre del único Hijo de Dios. Si nosotros no tememos a Dios, devaloramos totalmente la sangre de Cristo, devaloramos el precio que se pagó por nosotros, y actuamos, ¿saben? Actuamos peor que un incrédulo. Actuamos mucho peor que un incrédulo, porque nosotros que afirmamos que Cristo nos ha salvado, cuando no actuamos con el temor del Señor, pisoteamos ese sacrificio que Él hizo por nosotros, y no nos importa, ¿saben? No nos importa que Cristo haya muerto. Cuando no actuamos en el temor del Señor, es como que le dijéramos a Cristo: a mí no me importa que usted haya muerto por mí. Yo soy capaz de decidir cómo llevar mi vida, y yo sé qué es lo bueno y qué es lo malo. Si por cualquier razón, con los ejemplos que yo les he puesto, dejo de congregarme, me enredo en negocios ilícitos, deshonro a las autoridades, desobedezco a mis padres, entablo relaciones en yugo desigual, no confío en lo que Dios dice con respecto a la disciplina de mis hijos, no le sirvo a Él. Es como que yo estuviera afirmando que la sangre de su Hijo Jesucristo no tiene ningún valor para mí, porque ni siquiera le temo a Dios. Miren, el versículo 18 comienza con esa palabra: sabiendo. Yo le voy a temer a Dios porque sé que el precio que se pagó por mí es la sangre del único Hijo de Dios. Por esa razón yo le voy a temer a Dios, porque fui rescatado de esa manera de vivir que antes no temía a Dios, con el precio que se pagó en una cruz, por el precio que Cristo Jesús pagó por nosotros. Saben, eso no tiene valor alguno, no se compara con el oro ni con la plata, sino que dice Pedro que fue con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Si nosotros no consideramos preciosa la sangre de Cristo, es como que no consideráramos nada de valor en Dios para con nosotros. Es como que Dios no nos importara en absoluto. Por tanto, el mandato y la exhortación de Dios, Pedro sabía que habían tiempos difíciles, sabían que teníamos que pasar situaciones muy difíciles como hijos de Dios, pero eso Pedro no nos permite y no nos excusa en el decir: si usted está pasando situaciones difíciles, pues invéntese algo, no importa que peque con tal que salga de esa situación. Él nos está diciendo: aún en medio de situaciones difíciles, acuérdese de temer a Dios. Por sobre todas las cosas, tema a Dios, porque saben, el mundo nos va a querer poner en situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque el mundo quiere que nosotros desvaloricemos la sangre de Cristo y actuemos como personas que no nos importa su sacrificio. Entonces, en medio de situaciones difíciles, cuando el mundo nos esté presionando, cuando estemos siendo humillados por este sistema que hay en esta tierra, que es dominado por Satanás, recordemos que primeramente vamos a temer a Dios antes que a las personas. Si usted corre el riesgo de perder su trabajo por ser fiel a Dios, témale más a Dios que a su jefe.
Témale más a Dios que a su jefe, témale más a Dios que a su patrón, pero séale fiel a Dios, no importando las situaciones que usted tenga que afrontar. En su mente usted va a venir y van a ver esas miles de preguntas y va a ver cómo voy a mantener a mi familia, qué va a pasar conmigo, tengo tantos créditos, tengo que pagar casa, tengo que pagar comida, tengo que pagar infinidad de cosas. Pero saben, tema a Dios, témale a Dios primero antes que a los hombres, que no haya nada que nos aparte del temor de Dios. Dios es un Dios fiel, Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios tiene el control de nuestras vidas, y si nosotros actuamos bajo el temor de Dios, Él se va a encargar de que nosotros tengamos lo que necesitamos, y Él nos va a guardar del mal. Y yo no estoy diciendo que Dios no va a evitar que pasemos situaciones difíciles. Nuestra fe tiene que ser probada y tiene que ser pasada por fuego para que sea evidente que nuestra fe es una fe verdadera. Por eso Dios no nos va a salvar del fuego, Dios en el fuego nos va a purificar. Pero primeramente temamos a Dios, que no se nos olvide eso, temamos a Dios y no permitamos que nada se interponga en que nosotros seamos fieles a Dios. ¿Y saben cuánto tiempo tenemos que vivir en el temor de Dios? Todo el tiempo de nuestra peregrinación. Pedro quiere que seamos conscientes de algo. En esta tierra, a esta tierra nosotros no pertenecemos. Nosotros no pertenecemos a este mundo, simplemente somos peregrinos y estamos pasando por esta tierra un breve lapso de tiempo mientras nosotros llegamos a nuestra verdadera patria, a la patria celestial, donde está Dios, donde Jesucristo es el Rey, donde gobierna la justicia. Pero por mientras tengamos que pasar esta peregrinación momentánea aquí en la tierra, vivamos en el temor del Señor. Ese es el reto que yo tengo para ustedes y el reto que Dios ha hecho para mí también. Vivamos en el temor de Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación. No permitamos que nada se interponga en que nosotros le seamos fieles a Dios. Temamos a Dios primeramente. Vamos a orar, acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios santo y un Dios que ama la santidad, un Dios que ama la justicia. Y a pesar de que vivimos en un mundo que te odia y que está presionándonos para que actuemos de una manera contraria a tu palabra, de una manera contraria a tu carácter, Señor, yo te pido que ese temor de Dios esté en nosotros, Señor, esté impulsándonos a serte fieles, Señor, y que recordemos que es más duro caer en las manos del Dios vivo que afrontar las consecuencias que vamos a tener en esta tierra al ser fieles a ti, Señor. Sabemos que tú nos guardas, sabemos que tú nos cuidas y que en un momento, Señor, en algún momento cuando tú vengas, todo el sufrimiento que nos toca que seguir llevando aquí en esta tierra va a acabar, Señor, porque tú entablarás y establecerás aquí en esta tierra un reino de justicia, donde prevalecerá la justicia, Señor, donde ya nosotros que creemos en ti, que te amamos, dejaremos de sufrir y estaremos gozosos, Señor, disfrutando de la perfección, Señor, que hay en ti. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.